de la uretra prostática y obstrucción de la salida vesical, generando síntomas del tracto urinario inferior que vamos a ver más adelante. No, hombre, otro regalo. Tenemos que, pues es una enfermedad, bueno, no sé si, es que Chavo dice que no. Un hombre que tuviera una mujer y tiene mucho que ver, tiene mucho que ver. Pero bueno, tenemos que la prevalencia ocurre del 20% en edades de 41 a 50 años. Tenemos que del 50% es de 50 a 60 años y del 80 al 90% en personas ya de la tercera edad, pero ya muy avanzadas, como serían pues, mayores de 80 años. Tenemos que hay síntomas que pueden aumentar el factor de riesgo, como sería principalmente el envejecimiento. Tenemos que la estimulación andrógena también es un factor de riesgo, antecedentes familiares, es decir, personas o familiares que tuvieron ese tipo de problemas tienden a que su descendencia también lo padezca, y el síndrome metabólico y la obesidad también pueden ser uno de los más destacados, porque pues, como se sabe, México es uno de los principales países con mayor tasa de obesidad, entonces pues eso es uno de los más importantes, pues que es algo más común pues, que hay en México, no que llegan a la mayor edad, pero pues, están gorditos. ¡Ey, no! Está bien en el sentido, ¡ey! Al final no pones atención. Bueno, continuando con la fisiopatología, pues, como dijo mi compañera Gloria, tenemos que este es un crecimiento no maligno de la próstata que ocurre principalmente en los hombres mayores de 50 años. Se va a desarrollar en la zona de la transición de la próstata y va a producir una obstrucción de flujo urinario. Como pueden ver, aquí estos son individuos patológicos que ya realizaron su examen físico de la próstata. ¿Tú se los hiciste? Sí, yo ahí. En la bajada, tomando. Sí, pueden hacerle zoom. Miren. Para arriba. ¿Cómo se llama este, compadre? El chorumbo. El chorumbo. El chorumbo, otro caminazo y el pepito. Hago mal el pepito. Eso era. Ahora sí, continuando con el principal mecanismo fisiopatológico, va a ser la acción de la dihidrotestosterona, que este es un derivado de la testosterona. Pues esta se va a producir en las células prostáticas mediante la enzima alfa-5 reductasa y se va a transformar ya en la dihidrotestosterona. Tenemos que esta tiene una acción muy potente, 10 veces más que la testosterona. ¿No la vemos? Así suelta, ahí. Sí, sí. Se te van a hacer chicotas. Entonces tenemos que esto va a estimular a la proliferación de las células glandulares, el crecimiento del estroma prostático y el aumento del tamaño prostático. Esto aumenta con edad y la actividad de esta enzima y favorece el crecimiento de la próstata. Pues que después de los 30 pues ya producimos 1% menos de testosterona, todo lo contrario a la dihidrotestosterona que se produce mucho más mientras más vamos creciendo. Pues esto tenemos que la hiperplasia va a ocurrir alrededor de la uretra prostática, como podemos observar aquí en la imagen. Pues esta es una próstata normal y esta es una aumentada que va a tapar el tracto uretral, lo cual va a provocar pues síntomas como la nituria, la poliaquiuria, la disuria y pues el más feo, que es el tenesmo vesical, que es esa sensación de querer orinar y no sale pues, pero tú tienes esa sensación y la neta es muy incómoda. Cuando ya tienen esto, ya los pacientes recurren a checarse y a ver, porque pues no pueden. ¿No te voy? No, ya está muy fuerte, gracias. Y pues tenemos que este es el desequilibrio entre la proliferación del celular aumentada y la apoptosis disminuida. Esto va a ocasionar la acumulación progresiva del tejido prostático. Y también va a haber un aumento del tamaño del músculo liso prostático que tiene los receptores alfa-1 andronérgicos, que ahí es donde va a actuar la dihidrotestosterona. Y pues tenemos que esta va a estimular la contracción del músculo liso, va a aumentar el tono prostático y pues va a haber una mayor obstrucción uretral.
En conclusión, pues tenemos que es benigna y se va a producir por la acción de la dihidrotestosterona sobre la próstata envejecida, lo cual va a generar una proliferación celular y un crecimiento prostático. Esto va a ocasionar una compresión uretral, una obstrucción urinaria y cambios progresivos en la vejiga. Y algunas medidas preventivas de la HPV se basan principalmente en modificar los factores de riesgo y evitar la progresión de síntomas urinarios mediante el ejercicio, la dieta saludable, el control metabólico y evitar los irritantes urinarios, que pues, el café, las aguas carbonatadas, que pues, eso mamada, y un seguimiento médico profundo. Pues pasando al cuadro clínico de esta enfermedad, tenemos que nos va a dar síntomas del tracto urinario inferior. Estos se van a dividir en dos tipos de síntomas miccionales, que son los obstructivos, que van a depender del vaciado, y los irritativos, que dependen del llenado vertical. En cuanto a los obstructivos, tenemos el retardo en el inicio miccional, disminución de la fuerza y calibre del chorro, micción entrecortada, goteo postmiccional, sensación del vaciamiento incompleto y escosor miccional, conocido como disuria. En cuanto a los irritativos, tenemos la polaquiuria, dolor suprapúbico, incapacidad de aguantar las ganas de orinar, la escapez de orina y el aumento de la frecuencia nocturna. Todos estos síntomas pueden aumentar en su frecuencia y severidad según la edad, ya que entre más mayor sea el individuo, pues va a tener una mayor presencia de síntomas. En cuanto a la clasificación, pues tenemos que nos van a dar, vamos a tener una escala de síntomas por la escala internacional de síntomas prostáticos. Esto se va a dividir en un cuestionario de 7 preguntas que se van a basar en la búsqueda del cuadro clínico de estos pacientes en los últimos 30 días o un mes, donde todas las preguntas van a tener un distinto puntaje. Por ejemplo, cuántas veces ha tenido la sensación de no vaciar completamente la vejiga al terminar de orinar, cuántas veces ha tenido que volver a orinar en las 2 horas siguientes después de haber orinado, cuántas veces ha notado que al orinar paraba y comenzaba de nuevo varias veces, así hasta poder completar la mayoría de los síntomas en una escala del 0 al 5, de tal manera que podemos clasificar a los pacientes en 3 grupos: leve en puntuaciones de 0 a 9, moderado en puntuaciones de 10 a 19 y grave en puntuaciones de 20 a 30. Diagnóstico. Diagnóstico. Bueno, para el diagnóstico primero se va a basar en una evaluación clínica, vamos a ver la historia clínica del paciente, los síntomas urinarios bajos que ya se mencionaron y el tacto rectal para ver el tamaño de la resistencia prostática. También se van a realizar laboratorios, va a ser un examen general de orina que es más que nada para descartar infección y una prueba de antígeno prostático específico. Y pues en imagenología se utiliza un ultrasonido transabdominal que es para ver el tamaño prostático, el volumen, el residuo postmiccional y los cambios vesicales. El ultrasonido transrectal es más que nada ya después para cuando hay sospecha de otras patologías como el cáncer, pues es para realizar las biopsias guiadas. Lo importante del ego es que si se dieron cuenta de los síntomas que mencionó como el diagnóstico diferencial. Salud. El diagnóstico diferencial de mayor importancia es una infección de pulmonares, ¿no? ¿Es este? Atrás. Antes de comenzar con los Antes de comenzar con los diálogos por imagen, vamos a repasar un poco de la anatomía de la próstata. Primero vamos a comenzar con las relaciones anatómicas de la próstata. Esta se relaciona superiormente con lo que es la vejiga, lateralmente con los músculos elevadores del ano que forman el diafragma del suelo pélvico, anteriormente con el hueso púbico, el cual está separado por un espacio llamado espacio retropúbico, espacio puboprostático de la próstata, lo cual toma cierta relevancia al momento de elegir el método de abordaje del ultrasonido en comparación con el recto. Posteriormente se relaciona con el recto y, como podemos observar, a diferencia del pubis, este está prácticamente pegado a la próstata, por lo que ese es el motivo por el que se elige esa vía.
para palpar a la próstata y el motivo por el cual el ultrasonido transrectal o intracavitario resulta más apropiado para observar los tejidos de la próstata, la anatomía zonal. Más sensible, o sea, que sea mejor. También podemos observar que superiormente, aunque un poco más posterior, también están las vesículas seminales. Y a partir de estas, pues se observa cómo el conducto diferente se une con las vesículas seminales, el cual trae los espermatozoides desde los testículos para unirse con el líquido seminal de las vesículas seminales y formar el conducto eyaculatorio que posteriormente se va a unir con la uretra dentro de la próstata. Otra estructura que se relaciona con la próstata es la propia uretra, que si recordamos está dividida en 4 porciones. Una intramural que está dentro de la pared de la vejiga, que posteriormente se transforma en la porción prostática cuando entra pues en la próstata, y cuando sale se transforma en la porción membranosa, que suele ser la más corta y casi inmediatamente se transforma en la porción peniana. También en cuanto a la anatomía de superficie, la próstata tiene una forma como una pirámide invertida o un triángulo, pudiéndose observar su base en la porción más superior en contacto con la vejiga y su ápice o su ápex o su parte más puntiaguda en la parte más inferior, casi en contacto con el diafragma pélvico. Y pues si se preguntaban que toda esta estructura era la próstata, y si se preguntaban por qué está dividida o está coloreada de diferentes colores, es porque cada color representa una zona anatómica de la próstata. Antiguamente se le dividía en lóbulos, pero leí que actualmente esta es la clasificación más utilizada y se diferencia cada zona porque contienen características histológicas y funcionales diferentes. Podemos observar aquí diversas zonas. Un azul más posterior que cubre toda la parte inferior y superior de la próstata. Una roja que cubre la porción más superior y anterior de la próstata, y otras dos zonas que se encuentran envueltas por esas dos primeras zonas y que no se pueden observar superficialmente. Por lo tanto, vamos a ocupar observarla o vamos a ocupar cortar la próstata para dilucidar esas otras dos zonas. Siguiente. Hablando un poquito más a detalle de esas zonas, esta zona roja se hace una especial distinción de las demás zonas, ya que no posee características de glándula, no es una glándula, es tejido estromal, compuesto, como su nombre lo dice, se llama zona fibromuscular y está compuesta por músculo liso y colágeno. Y al no secretar nada, no tener función de glándula, pues no se puede generar un adenocarcinoma en esta zona, ni suele sufrir hiperplasia, por lo que casi no se suele enfermar, entre comillas. Y pues suele tener poca relevancia clínica, a diferencia de estas otras tres zonas que sí poseen cualidades de glándulas. Y suele representar un 30% del volumen total prostático y el otro 70% corresponde al tejido glandular de la próstata. Comenzando con las zonas que sí son glándulas, está la zona de transición, la cual es una de las más interesantes, y es este pequeño huevito, pequeño óvalo coloreado en verde. Esta suele corresponder solamente a un 5 a un 10% del volumen glandular de la próstata, pero suele ser una de las zonas que más enferman. Aquí suelen aparecer alrededor del 20% de cánceres que se ubican en la próstata. Y es la zona donde se generan prácticamente todas las hiperplasias benignas de próstata. Luego esta zona coloreada en rosa, que contiene los conductos eyaculatorios, se le conoce como zona central, y no se suele caracterizar por tener un gran porcentaje de aparición de cáncer ni de hiperplasias. Y esta última zona coloreada en azul se le llama zona periférica, al igual que la zona de transición, pero esta corresponde a un 25% del volumen glandular de la próstata, y esta zona azul, la zona periférica, corresponde al 70%
del volumen glandular de la próstata. Esa es la zona glandular más grande y es muy interesante, igual que la zona de transición, porque es el lugar donde se generan alrededor del 70-80% de los cánceres de próstata. Y por tanto, cualquier nódulo que se ubique dentro de esta zona es sospechoso de malignidad. ¿Atrás? Esta clasificación toma especial relevancia en la resonancia magnética, ya que estas zonas suelen ser muy diferenciables entre sí. La zona periférica se suele ver muy hiperintensa, muy blanquita con respecto a estas otras dos zonas. Y estas otras dos zonas sí se pueden diferenciar en la resonancia magnética, pero no siempre y suele ser difícil. Por lo que en esos casos donde no se diferencian, se opta por llamar a estas dos zonas como glándula central simplemente. Pero si es diferenciable, la zona de transición suele ser un poco más hiperintensa que la zona central. Y ahora sí, pasando con los estudios de ultrasonido, es importante mencionar que el agrandamiento prostático se suele clasificar en grados, dependiendo del volumen de la próstata. Para calcular el volumen de la próstata se utiliza esta fórmula que requiere de 3 datos de tamaño de la próstata: su ancho, su alto y su largo. Para ello se utilizan dos, por la naturaleza de la fórmula, por la naturaleza del volumen, que es tridimensional, se tienen que utilizar 2 cortes en el ultrasonido, uno transversal y otro longitudinal. Una vez hecha esta fórmula, nos va a arrojar un resultado en centímetros cúbicos o mililitros, y dependiendo de ese resultado la vamos a clasificar en uno de estos 5 grados. Y en esta imagen también es bastante interesante porque nos muestra más o menos la silueta que vamos a observar en el ultrasonido, de la vejiga y de la próstata. En esta imagen de ultrasonido podemos observar en este corte sagital y en este corte transversal podemos observar 2 siluetas, la de la vejiga y la de la próstata. Como podemos observar aquí, midieron a la próstata y arrojó un resultado de 271 mililitros, lo cual está extremadamente agrandado. Y como podemos ver, presenta ciertas características de agrandamiento prostático. La primera, pues, es el aumento de su tamaño. La segunda es que desplaza o genera efecto de masa en la pared de la vejiga. Pues en general los bordes de la próstata no se ven tan definidos en este ultrasonido, y su contenido es relativamente homogéneo, no presenta nódulos, o al menos no. Al menos no se ven en este abordaje. Estamos viendo por arriba del pubis, ¿no? Es una ultrasonido transabdominal. Sí. De próstata. Y no se presenta el fenómeno de la cápsula quirúrgica, que se me olvidó mencionarlo, pero como les dije que la hiperplasia prostática se producía en la zona de transición, por lo que esta, al crecer, termina desplazando a la zona periférica y forma como un anillo o como una pseudocápsula alrededor de la próstata, que se suele ver como una zona muy hiperintensa en la resonancia magnética, y que los radiólogos o los médicos la llaman cápsula quirúrgica. En este otro ultrasonido podemos observar una próstata ya con bordes más delimitados o más confinados, en un ultrasonido transabdominal, porque el transductor se encuentra superior a la vejiga. También la próstata está aumentada de tamaño, presenta un volumen de 53 mililitros, lo cual entra en la clasificación moderada. La forma de la próstata está respetada, no se observa cápsula quirúrgica. Bueno,
Pues el dato principal es que está aumentado. El lugar donde lo agarré decía que era una hiperplasia, el paciente presentaba una hiperplasia. ¿Por qué sería entonces la hiperplasia? Pues porque la única normalidad era el aumento de tamaño, el aumento de volumen. ¿Qué es lo que haría falta en la exploración de este paciente? Una valoración porcentual. Yo les digo a mis pacientes que así todos los hombres, algunos les crece la próstata, algunos no. De los que les crece la próstata, obviamente a algunos les crece más que a otros. Lo habitual y lo que es que ahorita lo vas a decir tú eso. Sí, es que se me pasó mencionar que la zona de transición suele hipertrofiarse de manera normal con la edad y que suele aumentar su tamaño y que la zona central suele atrofiarse y volverse más pequeña, y esa relación de tamaño suele cambiar a medida que el paciente envejece. Sí, y debido a esta zona afectada, obviamente que la hipertrofia, como digo, al verse afectada en ciertas zonas va a generar más síntomas obstructivos en la hipertrofia, a diferencia del cáncer que él mencionaba que se da más en la zona periférica. Entonces, lo habitual es que el cáncer de próstata no da tantos síntomas urinarios como si lo es la hipertrofia, ¿no? Bueno, y les mencionaba yo que así hay viejitos que les crece mucho y les tapa poco, y hay viejitos que les crece poco y les tapa mucho. O sea, no siempre es les crece mucho y les tapa mucho. ¿Sí se entiende? Es por eso que esta exploración debe de ir acompañada con una evaluación postmiccional. Se le debe pedir que al paciente que tiene la vejiga, si no lo escriben ustedes en la solicitud, hay muchos médicos radiólogos que nada más les miden la próstata y se va. Me pediste la próstata, no, pues ahí está. Si no le ponen valoración de orina residual postmiccional, no se los van a hacer. O si son buena onda, pues sí se los van a hacer, ¿no? Entonces, puede ser que esté aparentemente moderado, pero que esté obstruyendo mucho, ¿no? Entonces, esa consideración, ¿no? He visto próstatas muy grandes como la anterior que pareciera que no les tapa de manera significativa, no les produce una función significativa. En esta otra imagen, que esta, a diferencia de las anteriores, es un ultrasonido transrectal o intracavitario, se observa una próstata extremadamente agrandada, o al menos visiblemente agrandada porque no la están midiendo, pero el lugar donde la conseguí decía que era una hiperplasia, con bordes bien definidos y un contenido homogéneo. Pero se ve que la próstata perdió su forma triangular y se ve como un globo hinchado redondo. Vamos a pasar. No se ve tan bien en el ultrasonido. Vamos a pasar. Ya necesitamos un chorro de tiempo de tu clase. Pero Tengo que entregar el aula a la 1. Y me puede prestar el grupo 4 minutos para darle un anuncio. Es que si no, ya no nos vuelvo a juntar, pues. Por favor. vamos bien. Y no se levante. Ya está volviendo.